Buenas tardes, estimados amigos. La Sociedad Mexicana de Computación en la Educación les da la más cordial bienvenida a la séptima sesión del Simposio Virtual SOMESE 2014. El simposio virtual inició el 27 de febrero y continuará hasta el 25 de agosto. Para nosotros es y será un placer presentarles semanalmente los proyectos de trabajo, así como los avances y perspectivas de los coordinadores de las distintas mesas que conforman este simposio. Agradecemos a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de GETIC UNAM por las facilidades otorgadas en la transmisión en vivo de este programa. Y por supuesto, les agradecemos a ustedes, estimados amigos, por acompañarnos en esta séptima sesión del Simposio Virtual. Nos complace tener como invitada a Carolina Cruz Miranda. Ella es maestra en Pedagogía, es estudiante de doctorado también en Pedagogía y está en formación docente para la SAIER, que es el Sistema Abierto y Educación a Distancia de la UNAM. Muchas gracias por estar con nosotros, Carolina, y bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias a quien nos está ahorita sintonizando y visualizando. Y pues bueno, aquí la intención de venir y participar a este seminario, pues es presentarles un poco el trabajo que se hace en el doctorado en Pedagogía y más centrado en lo que es en la construcción de instrumentos de investigación. Principalmente la pedagogía se tiene que concebir como una disciplina de la intervención. Entonces, la determinación del instrumento de investigación nos va a permitir a nosotros saber lo que queremos saber, pero también para comprender lo que nos están informando. Entonces traje una presentación que me gustaría que fuéramos desarrollando de manera como general, pero también puntualizada, y también traje un ejemplo de lo que es un instrumento de investigación, de tal suerte que nos permita construir con base en estas tensores, les llamé yo, estos tensores del instrumento, nos permita construir pues un instrumento que no solo recolecte información a través de nuestro interlocutor, sino que también nosotros le podamos ofrecer a él información que lo oriente, también información que le permita pues construir su propia realidad o incluso significarla también de otra manera. Entonces, pues la presentación la titulé así, la pregunta es la mitad del problema, porque es importante aquí destacar que la manera en la que nosotros preguntamos es en la manera en la que nuestra población objetivo a la que le vamos a preguntar nos va a responder. Si a lo mejor nosotros preguntamos cosas causales, pues nos van a responder en ese sentido cosas causales. Entonces, mi subtítulo es pues preguntar para construir, porque aquí la intención no es solo recuperar la información o el significado o las variables o las interacciones o lo que queramos recuperar de nuestros informantes, sino también para qué lo queremos recuperar. Entonces, también un poco la discusión que traemos o que traigo el día de hoy es justamente pensar para qué voy a investigar eso, de lo que me van a responder, qué voy a hacer con eso. Entonces, le damos a la siguiente diapositiva, gracias. Bueno, aquí la pregunta es muy general, ¿cómo preguntar a nuestro interlocutor de investigación? Hay veces que ya incluso varios instrumentos, sin ser un poco tendencia, pero sí es importante descartarlo que muchos de los instrumentos de investigación en ocasiones preguntan lo desconocido o preguntan categorías o dan respuesta a nuestras categorías de análisis en función de lo que nosotros queremos que nos respondan. Y hay veces que al sujeto de intervención o a la persona que se le pregunta, pues va a responder lo que en ese momento también tiene él de conocimiento. Entonces es un planteamiento que se viene trabajando también con la doctora Julieta, pues es esta intención de no solo preguntarle al sujeto en función de lo que sabemos que ya no sabe, sino también de devolverle la información para que justamente se oriente. Entonces, esa es un poquito la idea como les digo, de manera general, la idea de la intervención. Y yo le llamé unos tensores, en algún principio le había yo puesto tensores epistémicos, después se lo quité porque creo yo que son más que epistémicos, son más abarcativos, y entonces lo que nos permiten es pues abarcar más concepciones. Entonces, una de las primeras preguntas que viene en la diapositiva es: si sé lo que pregunto, comprenderé lo que me responden. También es importante que al momento de que nosotros estemos preguntándole a la comunidad, pues saber qué voy a preguntar para saber y comprender y poder tejer la relación de significados que me den al responder, ¿no?
También, un poco lo que ya le decía al inicio de la introducción, si pregunto cómo irás a construir, podré orientar a mi interlocutor, que es un poquito también esa situación de no solo obtener información de él, sino que en una doble vía también él pueda obtener información. También hay algo muy importante que a veces se nos pierde de vista, que es lo obvio, y es que no hay una constelación de problemas, ¿no? O sea, no hay una constelación donde uno como investigador o como educador o como agente relacionado va a decir, ay, bueno, ahora de mi lienzo jalo el problema de la tecnología y su uso biocorporal, ¿no? O, por ejemplo, de tal situación puedo jalar a lo mejor un problema con respecto a la educación inclusiva, sino al contrario, el problema de estudio o el problema de investigación y las preguntas a su vez las va construyendo el sujeto a través de una crisis. Es decir, si yo me doy cuenta de que lo cotidiano, en la cotidianidad en la que yo vivo, en la cotidianidad en la que se desenvuelve el hecho educativo, si yo me doy cuenta que esa cotidianidad lo que hace es una tendencia o algo que noto que no tendría que ir por ahí, es cuando entonces entro en crisis y me empiezo a cuestionar si realmente tiene que ser de esa manera, si no es de esa manera, o incluso, por ejemplo, cuando algo está totalmente naturalizado, que ahí esa es otra de las premisas que también hemos trabajado en el seminario con la doctora, de decir, bueno, tratar de identificar lo natural de lo naturalizado. Entonces, esto sí es importante, lo voy a remarcar, que no hay una constelación de problemas, el sujeto a través de la crisis es como construye el problema a estudiar. Y bueno, también un poquito desde la perspectiva en la que trabajo o la que también intento yo pues comprender y entender lo que sucede en los hechos educativos, pues es que los problemas son desde mi punto de vista complejos y que buscan ser resueltos desde una construcción transdisciplinaria. Actualmente considero yo que las respuestas unívocas de una disciplina te pueden dar un elemento pero creo yo que la transdisciplina a estas alturas del avance de la humanidad o de la sociedad o del lugar en donde estamos trabajando, te permiten construir con mayor sustento, con mayor sentido, con mayor proyección incluso y mayor perspectiva un problema de estudio siempre y cuando esté pensado por otras disciplinas que también cuestionen la propia y que nosotros como también pedagogos o la pedagogía también cuestione pues otras disciplinas de tal suerte que pues lejos de ser una construcción como muy lineal, pues se vaya haciendo una construcción como más ramificada o más compleja que nos permita cuestionar lo que está para poder construir en función de lo que efectivamente está y lo que no está o que está por construirse, ¿no? Bueno, también otra de las como ideas que traigo aquí para que trabajemos en función de esas, pues es la relación entre el ideal del yo y el yo ideal. También un poco como investigadores o incluso como estudiantes de algún postdoctorado, de un doctorado o de estudios de especialización y demás, a lo que nosotros nos enfrentamos es, bueno, el escenario o la realidad está construida en función de significados que le va dando el grupo o la comunidad que en ese momento está dada, pero también hay veces que nosotros aspiramos, y esa es una de las intenciones también de la pedagogía al ser utópica, es justamente aspiramos a tener un yo ideal en términos del bienestar común para todos y cada uno. Entonces, en ese sentido también este principio trastoca al investigador incluso en la propia construcción de nuestro instrumento, porque decimos, bueno, quiero saber con respecto a un hecho o quiero saber con respecto a una situación que se vive en el aula, fuera de ella, en la periferia o donde nosotros queramos ubicarla, pero también es importante saber, bueno, si ya encontré lo que quiero encontrar, ¿qué voy a hacer con eso en función de cómo le voy a regresar también a esos implicados, a ese hecho o a esa comunidad, cómo también le voy a devolver esa información de tal manera que le permita a él o a ella o a la propia comunidad por resignificar su propia práctica. Y como les decía también hace unos momentos, les decía que pues los problemas de investigación hay que identificar lo natural de lo naturalizado. Y creo yo que ese ejercicio parece sencillo o parece obvio, sin embargo se logra a través, como también les decía, de la transdisciplina, de tal manera en la que yo pueda identificar que algo de un hecho social o de un hecho educativo no está como o es como natural
o más bien es naturalizado, pero no necesariamente es natural, creo que la interacción que se tenga la pedagogía con otras disciplinas o otras disciplinas con la pedagogía es lo que nos va a permitir a nosotros pues tener ese significado, esa crisis, ese cuestionamiento, esa incluso sospecha de lo que se está dando como hecho, ¿no? Aun cuando se está significando y pues bueno, en términos, por ejemplo, en el caso de la etnografía, que se describe tal como es, considero yo que también pues es importante que ese tal como es se pueda al menos poner en tela de juicio. Otra de las cosas que yo también les había platicado, pues que la pedagogía es intervención y algo también aquí de lo que también hemos trabajado, pues es preguntar sobre la causa del problema, pero también sobre el efecto que tiene la misma y esto nos da una doble intención también como interlocutores, porque no solo es querer saber por qué el niño a cierta edad hace determinadas cosas, sino qué efecto tiene que ese niño a determinada edad, bajo esas circunstancias, realice determinadas cosas. Esto como una manera de ejemplo. Y pues también algo de lo que se ha trabajado en el seminario en el posgrado, pues es un poco también ubicar al problema en una biocenosis, o sea, sí como el hecho educativo como una facticidad objetiva, pues nos permite a nosotros ubicar el hecho social o el hecho educativo pues en un lugar donde interactuamos no solo los seres humanos, sino demás organismos. Y pues finalmente hay algo que incluso todavía es un campo por construcción en lo particular, pues también nosotros lo que buscamos es identificar qué tecnologías necesitamos para resolver el problema, ¿no? Entonces, bajo estos como principios, lo quise manejar a nivel de principio, pues me gustaría que empezáramos a trabajar o a discutir, se generara como la construcción en función del instrumento de investigación. La segunda parte de lo que traigo con respecto a la presentación corresponde a un ejemplo de un instrumento de investigación en el cual su intención es simplemente, con estos principios, es ver cómo se puede construir aun cuando ya está hecho, ya hay una propuesta de cómo se puede construir de otra manera en el entendido de los principios, que principalmente los resumiría yo en pensar que la causa del problema, el efecto del problema, pensar que la pedagogía es intervención, pensar que el instrumento de investigación es parte de una forma de recuperar la intervención del investigador, pero también de recuperar lo que nos está diciendo el interlocutor en este sentido. Entonces, la siguiente parte de la presentación, como les decía, del porqué del instrumento, lo planteé a término de pregunta porque creo que así nos va a permitir abrir un poco la discusión y es cómo hacer un instrumento para que me digan lo que me quiero que me digan, ¿no? Porque hay veces, como les decía al principio, pues resulta que preguntamos algo y nos contestan completamente distinto y ahí ya es un acercamiento que puede ser un intento que no cumpla con su objetivo. Incluso también hay una pregunta al aire donde dices, bueno, ¿puedo incluir soportes gráficos para su mayor comprensión? Estamos muy acostumbrados a que los instrumentos de investigación son rígidos en términos de que son preguntas e incluso son preguntas abiertas y la pregunta abierta pues tiene la peculiaridad de que puede ser contestada con lo que le estoy preguntando o incluso con lo que no le estoy preguntando y aún así tendría que ser elemento a considerar para su análisis. ¿Cómo defino lo que quiero saber? Es decir, como investigador, ¿cómo voy a definir yo lo que quiero saber con ese instrumento? ¿Qué formas existen para preguntar la información? Que aquí interviene lo que les comentaba también con respecto a de qué otra manera podemos preguntar eso que quiero preguntar, pero que también le sirva a él como referente y conocimiento para su análisis. Y también pues podemos darle información a esta persona que le estamos preguntando, a este interlocutor, de lo que le estamos preguntando, ¿no? Porque también merece saber por qué se le está preguntando y qué intención o qué proyección tiene eso que se le está preguntando al interlocutor. Y bueno, pues aquí viene la parte de lo que es el ejemplo del instrumento. Como les decía, para que en este caso aquí les estamos preguntando a las personas, en este caso son docentes de cualquier nivel educativo, en donde les estamos preguntando para qué usas internet. Y ahí hay una serie de ítems en donde
les damos la posibilidad de que más de uno de esos ítems ellos puedan elegir, y a su vez también hay un ítem en donde se le comparte la parte de otros. ¿Qué quiere decir? Es decir, que si esas premisas o esos principios que nosotros consideramos que podrían usarse en Internet, de qué otra manera también se le está dando el uso a ellos. Entonces, va desde actualizar la información cotidiana, simplificar las actividades como docentes, hacer organizadores gráficos, tal vez hacer leer libros o revistas educativas, consultar el correo electrónico, visitar páginas de videos, participar en foros especializados, crear páginas web o blog, buscar material para sus clases, establecer comunicación con otras personas que viven en otro país, visitar museos o galerías virtuales, participar en conferencias o videoconferencias, hasta escuchar música, consultar bibliotecas, transferencias bancarias, participar o crear una red social. Es decir, le estamos dando al usuario a la vez qué puede, o más bien nosotros identificar qué hace con Internet, pero incluso si no lo había usado para alguno de los ítems que ahí tiene, qué puede hacer también en Internet. Y como les decía, el espacio de otros, pues también nos permite darle esa posibilidad al sujeto de darle su propio uso, su propia apropiación. En este caso, por ejemplo, la presentación del instrumento es a 2 columnas y a su vez a diferentes filas donde viene esta información que les he comentado de manera muy general. Entonces aquí también la intención es decir, bueno, cómo podemos o de qué manera podemos presentar el instrumento también para que el usuario lo elija incluso de manera como más significativa en términos de ubicación, incluso lo veo así y lo reflexiono en este momento espacio-temporal, porque hay veces que incluso con una imagen o una metáfora o un tropo literario le permite al sujeto también comprender que se puede hacer eso o incluso otra cosa más. Otro de los ejemplos que traemos con respecto al instrumento, la pregunta circula en términos de pues, cuál es el propósito al utilizar las tecnologías de la información y comunicación en tu clase. También ahí les damos una serie de elementos, pero elementos que están en función de un propósito. Es decir, nosotros consideramos o partimos de la idea de que las TIC, en este caso, tendrían que ser en el aula enseñadas a través de un propósito o utilizadas a través de un propósito educativo, que en este caso sería como la causa de nuestro problema, y también en términos del efecto, pues las implicaciones biocorporales, las implicaciones de conocimientos, las implicaciones sociales que tienen en este sentido el utilizar estas tecnologías. Aquí, por ejemplo, pues nosotros lo que les planteamos a los docentes es que pueden ser utilizadas para reforzar contenidos, quizás también para introducir algún tema que ellos hayan seleccionado, tal vez explicar algún procedimiento en el caso de las áreas factas, incluso también de las no factas, clarificar algún concepto, si algunos cierres temáticos, por ejemplo, a repetir información de tal manera que les permita pues la memorización de dichos procedimientos, procesos, conceptos, analogías, etcétera. También para construir significados, quizás también las ocupen para aclarar dudas, para generar algunas hipótesis, para simular experimentos, para creación de materiales, para reflexionar, analizar y comprender, y también con la misma característica de la pregunta anterior, el campo de otro, es decir, también para qué otra manera o de qué otra manera pudiera utilizar el docente el instrumento de investigación o en este caso lo que son las tecnologías. Otro ejemplo de pregunta en un instrumento es de las siguientes TIC, o sea, si ya sabemos para qué propósito lo usáis, ahora dale la opción de que de la siguiente lista de TIC elija los que comúnmente, aquí lo que nosotros planteamos fue una variable de tiempo, es más de 2 veces por semestre, es que emplee este tipo de TIC en su clase. Y ahí vemos también una lista también que consideramos basta en términos de lo que conocemos, pero que también está el campo de otros para que incluso él pueda mencionar qué otro tipo de tecnología se emplea. Va desde simuladores, posiciones remotas, videollamadas, bibliotecas virtuales, objetos de aprendizaje, plataformas virtuales, software para organizadores gráficos, diagramas interactivos, mapas, videos, paquetería, proyector de acetatos, blog, wiki, es decir, hay una variedad que también se le está ofreciendo al docente que incluso si no la conociera, la conozca,
pero que también él nos pueda incluso reportar qué otro tipo de tecnología se está utilizando en el aula, ¿no? Que incluso una de las tendencias que se tiene en el campo educativo es que se tiene que o se utiliza como la tecnología más, como la más reciente, y sin embargo no siempre es la que más resulta en términos como de tecnología a algún aparato o alguna paquetería o algún software o algo muy específico. Y en el caso de tecnología, en lo que plantea el libro de qué es la filosofía de la tecnología, y también en términos de tecnología de lo que plantea Foucault, pues bueno, se pueden desplegar no solo estas tecnologías, sino se podrían desplegar incluso el pensamiento, se podría desplegar el lenguaje, el tipo de lenguaje, y pues a su vez ir enriqueciendo lo que es esta lista de contenidos. Y finalmente, otra de las preguntas que conforman a este instrumento de investigación es qué contenidos puedes enseñar tu maestro utilizando las TIC, porque también una de las tendencias, al menos de las que yo he identificado como más frecuentes, es que se considera que se pueden enseñar cosas que no impliquen tanta interacción. En el caso de una institución de educación superior en la que colaboré con el diseño de algunos materiales, nos comentaban que, por ejemplo, procedimientos tales como laboratorios, tales como cuestiones de mecánica, cosas que impliquen un procedimiento, uno de los argumentos que nos comentaban los maestros era que no necesariamente esos contenidos se podían enseñar. Entonces consideré al menos importante también abrir el espectro al docente de preguntarle, bueno, ¿tú qué contenidos consideras que sí puedes enseñar con tecnología, ¿no? Entonces, aquí en este campo, por ejemplo, no se le otorga al docente una línea o un listado o una inferencia de qué contenidos puede hacer. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos interesa es que él desde su propia concepción de docente y desde su propio trabajo en el aula, él comente qué contenidos pueda enseñar en términos de lo que son las tecnologías. Entonces, en este caso, pues, bueno, en este caso es la última de las preguntas con las que estamos trabajando. Entonces, pues, este es el planteamiento que traigo en esta ocasión. Muy bien, muchas gracias, maestra Carolina. Y yo quisiera aclarar para nuestros amigos que están en posiciones remotas, que se acaban de conectar a nuestro programa, quisiera aclararles que la maestra Carolina Cruz Miranda digamos que viene en representación de la doctora Julieta Valentina García. Estamos trabajando hoy con la mesa 2, que es modelos de uso, y bueno, ella nos ha dado una amplia explicación de los instrumentos que están utilizando. Y bueno, yo quisiera, maestra Carolina, hacerte una pregunta que nos acaban de enviar. A ver, dice, voy a darle lectura. Dice, ¿qué piensa usted de que se niegue rigor en la investigación educativa por el hecho de que muchas poblaciones estudiadas no son obtenidas al azar? Voy a repetir. Sí. ¿Qué piensa usted de que se niegue rigor en la investigación educativa por el hecho de que muchas poblaciones estudiadas no son obtenidas al azar? Pues también ocurre en otras áreas algo similar. Por ejemplo, en la investigación clínica, muchos sujetos no son seleccionados al azar. Ok. Bueno, en este caso, la aportación que tengo con respecto a esa pregunta, Claro. Para irla como analizando paso a paso, en este sentido, el negar el rigor a la investigación educativa por el hecho de que las poblaciones no sean obtenidas al azar, considero que cada una de esas poblaciones, al azar o no al azar, tienen construcciones y significados muy propios. No podríamos decir que, por ejemplo, una comunidad propia de la ciudad, o como es muy común este ejemplo, que una comunidad propia de la ciudad tenga el mismo significado, la misma interacción, el mismo incluso sentir o estilo sentimental con respecto a algo que a lo mejor incluso dentro de la misma ciudad con respecto a otro espacio físico o incluso segmento poblacional. Entonces, en ese caso, yo consideraría que
si pensamos que la pedagogía en este sentido puede dar esa seguridad como de si no es la misma población o si no está realmente segmentada o seleccionada con base en determinadas variables una población, va a cambiar el resultado, considero que no. Cualquier población o cualquier grupo de trabajo, cualquier comunidad de estudio en la que se elija y sobre todo que se estudie un hecho educativo, cualquiera va a tener indiscutiblemente concepciones y significaciones totalmente diferentes, aunque sí van a compartir en términos de pensamiento complejo, creo yo, aunque sí van a compartir algunos significados comunes, como puede ser tal vez el concepto de madre, tal vez el concepto de escuela, tal vez el concepto de institución, es decir, algunos conceptos o sistemas que permiten articular los significados de las comunidades diversas, pero que no necesariamente en pedagogía buscamos que esas comunidades o esos grupos o esas poblaciones estudiadas tengan y respondan exactamente igual, ¿no? Sino al contrario, lo que buscamos es que sean diversas, lo que buscamos es justamente conocer la interpretación y concepción que tiene cada una de ellas con respecto a un hecho educativo. Sí, muy bien, maestra, muchas gracias. Amigos, como verán, el tiempo se nos está yendo rapidísimo y el tema que nos está presentando la maestra Carolina es muy interesante. Maestra Carolina, quisieras, no sé, hacer unas últimas reflexiones antes de terminar o comentar algo acerca de lo que nos traes preparado. Sí, claro que sí. Mira, Margarita, en este caso, con respecto a la construcción de modelos de uso, algo de lo que hemos o de lo que yo he identificado es que justamente el instrumento de investigación es el parteaguas o es el espacio a partir del cual tú puedes construir ese modelo de uso. Es decir, si ese modelo de uso lo puedes construir a partir de una problemática, una tendencia de pensamiento o incluso a partir de algo que no necesariamente sea un problema, ¿no? Sino que sea una propuesta de solución, considero yo que el instrumento de investigación te va a dar las distancias, te va a dar los tiempos en términos de cuánto tú vas a determinar o cuánto tú vas a invertir en la recolección, en la categorización, en el análisis y la interpretación de la investigación, de tal manera que el modelo, desde mi punto de vista, adquiere muchísimo más legitimado o está más legitimado porque recuperas de manera más pausada y paulatina y concreta lo que te está significando cada uno de los entrevistados. Entonces, en ese sentido, pues yo espero que lo que aquí vine a plasmar al menos haya generado más dudas que certezas en términos de cómo utilizar mis instrumentos para la construcción de modelos. Ok, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, vamos a hacerla, ¿no? Sí. Es interesante ver que pueden hacerse instrumentos más flexibles y veo que los instrumentos para investigar aparecen también como más participativos. ¿Qué opinas de esto? Pues a mí en lo particular me gusta que sea así porque creo que le estamos quitando o estamos desmitificando, como les decía también un poco al principio, a la pedagogía, de que pareciera que solo intervenimos como en sucesos muy catastróficos, ¿no? Con los niños que están aislados o con los niños con algún problema de lenguaje o cosas así, sino al contrario. Considero que los instrumentos, al ser flexibles, te permiten también como investigador flexibilizar tu pensamiento, que eso es algo también muy importante, flexibilizarlo en términos de que no todo se va a comportar igual y no todo es exactamente igual. Entonces, yo estoy pues muy convencida de que efectivamente esos instrumentos sean con esa característica y sobre todo que en el marco, como les decía, un poco del pensamiento complejo, pues nos permiten tener muchísimas interacciones, mucha urdimbre de relaciones y que pues lo interesante y lo rico a través de la transdisciplina pues es empezar a desenmarañar o un poco, más que desenmarañar, está mal empleado el término, es un poco comprender por qué funciona así. Entonces yo en lo general estoy a favor de que se hagan ese tipo de instrumentos, incluso me atrevería a decir con sus distancias, también para otras disciplinas que no necesariamente sean las humanidades. Claro. Es muy interesante todo esto. Y bueno, nuevamente comentando acerca de la mesa que estamos trabajando el día de hoy. Es la mesa 2, modelos de uso, y la doctora Julieta Valentina lo está trabajando con el grupo que ha conformado, y bueno, la maestra Carolina Cruz ha trabajado ampliamente con la doctora Julieta y están haciendo algunas investigaciones, ¿no? En torno a todo esto de los modelos de uso.
¿Algo más que quisieras comentarnos, maestra Pues, Carolina? pues, ¿qué más les pudiera yo agregar en este sentido? Es, pues, flexibilicemos nuestros instrumentos, atrevámonos a pensar en lo diferente, que creo que es donde nos puede dar la mayor riqueza del conocimiento, y sobre todo pensemos en nuestro interlocutor, como les decía, ofrezcámosle a él también elementos para que pueda significar eso que ya nosotros identificamos que es algo que queremos investigar, pues que también él lo comprenda, que por qué se investiga y qué referente o qué información más le podemos proporcionar a él de tal manera que también pues tenga una posibilidad de cambio, ¿no? No solo con respecto a la investigación educativa y al hecho que nos compete, sino también a él como sujeto de intervención, pues también darle un significado diferente a su realidad. Claro. Y desde tu perspectiva, maestra Carolina, tú como maestra en pedagogía, ¿qué nos puedes decir acerca de los modelos de uso? Porque esta mesa se llama así, modelos de uso, y desde tu perspectiva como pedagoga, ¿qué sería para ti un modelo de uso? Para que nuestros amigos que nos están viendo en posiciones remotas tengan una idea más clara de lo que son los modelos de uso. Partiendo del hecho de que la pedagogía tiene características muy esenciales a ella, en primera instancia yo rescato y que es algo que la doctora ha trabajado de manera muy celosamente en términos de que la pedagogía es una utopía y que la utopía es una posibilidad de construir un sentido diferente al que tenemos, ¿no? O sea, dejar de pensar que la realidad es dada, sino que al contrario, con la intervención del sujeto, pues puede intervenir de tal manera que la pueda cambiar. Los modelos de uso, desde mi punto de vista, lo que te permiten como investigador en humanidades y específicamente en pedagogía, lo que te permiten es poder comprender la realidad en su conjunto, pero a través de un trozo de experiencia. Esto es un poco lo que plantea la teoría del caos, es decir, cómo yo puedo comprender la realidad en la que me desenvuelvo, no la puedo comprender en su totalidad, ni por espacio ni por tiempo, nos daría como por estos dos variables poder comprender toda la realidad en la que nos desenvolvemos. Entonces lo que hago es extraer, lo voy a decir como muy literal, o sea, extraer de esa realidad un trozo de ella que me permita comprenderla, significarla, y a través de esa resignificación un modelo de uso te permite intervenir en el hecho. Entonces el modelo creo yo que te permite no perderte en lo que tú estás buscando, no perderte en lo que tú quieres encontrar, sino al contrario, de ese caos que se llama realidad, de esa realidad compleja, que es variante, que está determinada por variables, como les decía, de tiempo, de espacio, tú puedas intervenir justamente con tu principio pedagógico o tu principio de educación, tú puedas intervenir, extraer, pero crear en función de eso. Eso es un poquito así como un significado que yo le doy, como les decía, desde la teoría de la complejidad, es decir, no solo describir un poco lo que hace la etnografía, ¿no? Que describe el hecho educativo, sino al contrario, cómo intervienes a través de un modelo de uso en esa tendencia que tú estás identificando, que no necesariamente tendría que ser así, ¿no? Sino que al contrario, debido a tu posición como pedagoga o tu posición como humanista, puedes decir, en ese sentido puedo intervenir y resignificar esa realidad en la que se está desenvolviendo los sujetos. Entonces, desde mi punto de vista, los modelos de uso, salvo lo que se tenía como muy en cuenta de que era un poco como parcializar la realidad, al contrario, yo considero que los modelos de uso, incluso me atrevería yo a decir en términos como fractales, como les digo, un poco como la teoría de la complejidad, en términos fractales te permiten ver los patrones que se repiten y cuáles son aquellos que por características muy particulares se van diferenciando unos a otros, de tal suerte que pues puedas construir, comprender, entender y significar una realidad que no necesariamente está dada ni está clara, sino al contrario, la vas tú moldeando a través de la intervención. Ese es un factor clave, ¿no? La intervención que puedas tener como pedagoga en este caso, ¿no? Y en tu investigación, ¿has utilizado instrumentos con lenguaje gráfico u otro tipo de lenguaje? No, en este momento, por ejemplo, el primer instrumento que se diseñó fue este que les acabo de presentar. El segundo instrumento en el que quiero participar, que es la segunda, yo lo diseñé como en tres fases. El primero es este, como para copiar información. El segundo, mi intención es que a través de la metáfora o incluso a través del lenguaje audio gráfico, pueda el sujeto
identificar sin lenguaje verbal o sin un lenguaje escrito, identificar estos planteamientos que yo estoy haciendo a nivel de escritura. Es decir, me gustaría en una segunda parte que fuera a especie de una como plantilla gráfica en donde él, sin necesidad de otra cosa más que de su propio significado con la imagen que se le está presentando, él pueda describir estos procesos. Esa es la segunda fase en la que me encuentro ahorita. Este primer instrumento ya se aplicó, la segunda parte es de esa población a la que se le aplicó, es aplicarle este segundo en términos de ver cómo el avance, y también pues mi intención sería que en una tercera fase el instrumento también se convirtiera incluso más a significados como más generales en términos de no solo lo gráfico, sino que incluso vaya a lo audiovisual, vaya también algunas como redes semánticas que nos permitan no solo que él conteste, sino que él ya también incluso construya en función de, pero en principio el instrumento fue construido así. La segunda fase, que es la que estoy desarrollando ahorita, es justamente que tenga o involucre elementos visuales para su interpretación y obvio para su recolección de información. Qué interesante. Nos gustaría mucho conocer los resultados cuando ya los tengas, ¿no? Sí, claro que sí, con mucho gusto los comparto. Y también en la mesa de la doctora Julieta seguramente tú podrías contribuir demasiado, muchísimo en la elaboración, porque recuerden, amigos, que todas estas mesas que estamos presentando semanalmente tienen un objetivo, es que los integrantes de cada grupo de trabajo puedan escribir un libro, ¿no? Entonces, sí es importante como poner por escrito todas estas investigaciones, estos resultados que ustedes van encontrando y, bueno, darlo a conocer. Claro que Entonces, sí. Estás cordialmente invitada. Gracias. Sí, claro que sí, con mucho gusto lo que vaya ahí acopiando en el camino, con mucho gusto lo comparto a la comunidad, porque finalmente puede ser pieza o elemento o sustento para alguna otra, ¿no? Claro, mejor sí. Que sea así. Claro que sí, y también para nuestros amigos que están en posiciones remotas, el tema es muy apasionante, ¿no, maestra? Definitivamente. El tema de modelos de uso da para mucho, sí. Y yo creo que todos podríamos contribuir con nuestro granito de arena para hacer un buen capítulo de libro, o un libro, ¿no? Un libro. Da para mucho más. Sí, definitivamente da para más. Pues muchas gracias, maestra Carolina Cruz Miranda. Todo esto que nos has compartido es sin duda muy interesante. Este es un proyecto de tu tesis de doctorado, o es parte, o es totalmente el proyecto. En términos sistémicos es una parte de lo que es el proyecto de investigación que estoy haciendo, que es un sistema de formación docente para educación abierta y a distancia, pero también contribuye, en lo que comentas, Margarita, a apoyar parte de la investigación que tiene la doctora Julieta en la construcción de modelos y de instrumentos. Entonces, podría hacerse que es sistema y a la vez parte. Ah, qué bien. Pues nos dará mucho gusto conocer tus resultados. Claro que sí, los voy a compartir. Y bueno, estimados amigos, el tiempo se nos ha ido rapidísimo. Cada semana se nos va el tiempo muy rápido. Nuestros coordinadores vienen a presentarnos temas muy interesantes. Y bueno, pues antes de dar por terminada esta 7ª sesión del simposio virtual, permítanme hacer los siguientes anuncios. Quiero informarles que las inscripciones al simposio virtual continuarán abiertas hasta el 31 de julio. Para quienes hicieron su registro y no han completado su inscripción, les invitamos a que lo hagan y que se integren a las mesas de trabajo que eligieron a más tardar el 30 de abril. Ya tienen pocos días para integrarse a las mesas de trabajo. Así es que si ustedes ya se inscribieron y aún no se han puesto en contacto con los coordinadores de las mesas que eligieron, la invitación es que se acerquen, que se comuniquen con ellos para que puedan integrarse lo más pronto posible. Y recuerden que pueden participar como máximo en 2 mesas de trabajo. Son 8 mesas de trabajo y las pueden ver en la página, en el sitio de SOMECE, que es www.somece.org.mx. Y por otro lado, también quiero recordarles que el lunes 21 de abril tendremos nuestra sesión de 2 horas. En esa ocasión nos acompañará el coordinador de la mesa 3, denominada Contenidos, es el doctor Abelardo Correa Nava. Así es que la invitación
es que se conecten con nosotros el próximo 21 de abril de 17 a 19 horas. Como ya les habíamos comentado antes, son sesiones que duran 2 horas, solamente los últimos 2 lunes de cada mes. Y la invitación es para acompañarnos con el coordinador de la mesa 3, que se denomina Contenidos. Y como les decía, si ustedes necesitan mayor información, pueden ingresar al sitio de SOMESE. Voy a repetir nuevamente la dirección. Es www.somese.org.mx y no solamente encontrarán pues información de SOMESE, sino sobre todo la información relativa al simposio virtual, las sesiones anteriores, datos de los coordinadores, las mesas, en fin, todo lo que tiene que ver con el simposio virtual. Les invitamos a que ingresen al sitio de SOMESE. Y bueno, maestra Carolina, te damos nuevamente las gracias. Gracias por haber estado con nosotros y agradecemos a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de GETIC UNAM. Asimismo, agradecemos a la maestra Carolina que haya venido y que nos haya compartido todo esto tan interesante. Y por supuesto, les agradecemos a ustedes, estimados amigos, por su atención y compañía. Soy Margarita Pacheco y les invito a que nos acompañen todos los jueves y los últimos 2 lunes de cada mes en las videoconferencias de simposio virtual que han sido preparadas especialmente para ustedes. Los espero el próximo lunes 21 de abril, después de las vacaciones de Semana Santa. Nos veremos por aquí de 5 a 7 de la tarde. Gracias y les deseo un simposio virtual muy productivo. Hasta la próxima.